Pero resulta que luego de tanta labia sobre el tema, aparentemente esa escena que disparó toda esta apasionada polémica no ha tenido realmente nada que ver con la religión católica, ni con Cristo, ni con los santos apóstoles. Es el tema de la guerra cultural y esta sensación de que si nos estamos burlando de la religión católica y no nos atrevemos a hacer lo mismo con el Islam, ha terminado percibiéndose como un signo de debilidad de la civilización occidental, ¿no? Sí, Y los conservadores piensan que los woke o los progres respetan al Islam, pero no respetan al catolicismo. el gran malestar, ¿no es cierto? Es que los woke o progres como les dicen, son realmente equivalentes a los fundamentalistas islámicos, pero que están en Occidente, ¿no es cierto? Y como fundamentalistas que son autoritarios, canceladores, ellos deciden qué se cancela y qué no se cancela. Ellos no la pidan a sus víctimas, pero asesinan la personalidad de ellos. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Roberto, han pasado 3 días, sí, 3, luego de la inauguración de los Juegos Olímpicos en París, y la gente se sigue jalando de los pelos en defensa de la religión de Cristo y los santos apóstoles. Pero resulta que luego de tanta labia sobre el tema, aparentemente esa escena que disparó toda esta apasionada polémica no ha tenido realmente nada que ver con la religión católica, ni con Cristo, ni con los santos apóstoles. Efectivamente, Martín. O sea, supongo que este rato todos saben de qué estamos hablando. Estamos hablando del famoso número de la pasarela de drag queens en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París el viernes pasado, que generó un debate mundial porque la gente creyó que era una parodia del famoso mural de Leonardo da Vinci, La Última Cena. Que dicho sea de paso, ahí vemos las imágenes, ha sido parodiada en 1000 ocasiones, ¿no? Desde la famosa parodia de la película de Buñuel, Viridiana, hace una cena con mendigos. Los Simpson han hecho parodias de La Última Cena de Debe Leonardo. ser, debe ser de las cosas más parodiadas en la historia Sí, de Occidente. yo creo que la Mona Lisa, el famoso cuadro El Grito de Munch, y la cena, Sí, o sea, debe ser los 3 cuadros más parodiados de la historia, ¿no? Los Simpson, Asterix parodia a la cena de ese Leonardo es hermoso, ese es con el hermoso. jefe Abradacursix, como por ahí lo pueden ver, como el jefe Abradacursix de Cristo, el Doctor House parodia a la cena de Leonardo, la película de Expandables de Sylvester Stallone, La Guerra de las Galaxias. Hasta hay una propaganda de Arequipe Alpina, Sí, Martín, es que buenísima. hace una parodia de la cena de Leonardo. Em, pero bueno, más allá de eso, la verdad es que no era una parodia de la cena de Leonardo. Eso es lo que todo el mundo pensó. En realidad, esos personajes que están ahí no están parodiando a los apóstoles, sino que son los dioses del Olimpo, de la mitología grecorromana. Esta es una parodia de un cuadro de un pintor holandés del siglo XVII que se llama Jan van Bilgert. No sé si lo pronuncio bien. Es un museo, es un cuadro que está en un museo de Dijon, el Museo Mañan de Dijon, y que se llama El Festín de los Dioses. De hecho, es un motivo muy típico de la pintura barroca. Bellini hizo cuadros sobre el Festín de los Dioses, Tiziano hizo cuadros sobre el Festín de los Dioses. La mujer gorda que aparece, que tanto molestó en el acto de los drag queens en los Juegos Olímpicos, no está representando a Jesús, sino a Apolo Coronado. De hecho, es interesante porque esta mujer gorda, que en realidad es una DJ famosa,
tiene delante una consola de DJ, mientras que Apolo es el dios que toca la lira, ¿no? Toca el atributo por el que se reconoce a Apolo es la lira. En este caso tiene una consola de DJ y hay sátiros y hay ninfas y esa figura azul que aparece que tanto molestó a muchos es Baco, Sí, el dios ex- Dionisio del dios del vino. y ahí no hay mucho lugar a equívocos, ¿no? Porque Baco no está para nada en la última cena, o sea, y aquí en Exactamente. esta representación es Sí. uno de los personajes principales, pues uno de los que más molestó es Baco, y Baco no está en la obra de Da Sí. Vinci. O sea, esta es una imagen, Martín, de mitología pagana, es una imagen absolutamente pagana. Pero sabes que eso no resuelve el problema. El problema es que multitudes de personas en todo el mundo se sintieron ofendidas. Eh, y es un problema porque me queda en la cabeza la pregunta, ¿cómo se explica que siendo el cuadro más parodiado, uno de los cuadros más parodiados de la historia del arte, ninguna de esas parodias le haya molestado a nadie? Nos causa risa ver a los Simpson haciendo La Última Cena, pero esta ha despertado tanta polémica. ¿Por qué ocurre eso? O sea, lo que era normal parodiar el cuadro de Leonardo, de pronto, ¡pum!, explotó. Yo creo que eso habla del momento en el que estamos, ¿no? Como civilización. Es un momento un poco delicado, ¿no? Sí, sí, creo que de eso vamos a hablar también más adelante. Yo creo que lo primerito que hay que decir es que aparentemente existe un acto blasfemo en esto, y eso es lo que se quejan muchísimos cristianos y católicos. O sea, yo creo que en su derecho absoluto están creyendo que eso es la última cena y está bien. O sea, el debate no deja de ser vigente por no ser exactamente la última cena. Pero yo sí creo que hay que comenzar diciendo, Roberto, que el derecho a la blasfemia, el derecho a parodiar lo sagrado, lo santo, a burlarse de lo sagrado y lo santo, es un derecho que existe desde el siglo XVIII. Todo nace cuando Voltaire defendió a un blasfemo, no me acuerdo el nombre, lo cierto es que creo que lo iban a quemar o lo iban Un a jansenista que iba a ser, sí, sí, iban a quemar, sí. y Voltaire lo defendió su derecho a ser blasfemo en su libro El Tratado sobre la Tolerancia. Un libro y un pensamiento, Roberto, que son piedra angular del derecho de expresión, del moderno derecho de expresión, y que es un componente clave en la cultura occidental. Occidente no se entiende sin esa capacidad de respetar el derecho a la blasfemia, porque de ahí nace todo el pensamiento crítico, etcétera, ¿no? Realmente es la base de la ilustración Sí. de nuestra modernidad. Si no fuera por ese derecho, Roberto, la libertad de expresión estaría limitada a las opiniones que nos gustan y que no nos ofenden. O sea, todo el mundo tiene derecho a decir lo que sea, siempre y cuando no me ofenda ni hiera mis sentimientos, porque aquí también está el tema de la tolerancia frente a la ofensa. Sin eso no existe libre circulación de pensamientos. O sea, es muy importante, ¿no? Esto realmente es lo que nos hace distintos a otras culturas, como por ejemplo lo que existe en el mundo musulmán integrista, ¿no? Donde tú no puedes, pero ni de chiste, irte en contra de una imagen sagrada. Em, em, Básicamente tal vez voy a insistir un poquito, ¿no? Básicamente esto es lo que nos hace occidentales. Es la piedra, es lo que separa, es una separación clave en los fundamentos de Occidente, lo que separa a la iglesia y al Estado. Se trata de un mutuo acuerdo que hemos llegado entre los dos mundos, lo cívico,
el mundo cívico reconoce que no le debe nada a lo religioso, y lo religioso y los religiosos reconocen que no le debe nada a nadie, que su Dios, o sea, el Dios en el que tanto creen, y Jesús en el que tanto creen y aman, con mucha razón, está por encima de las blasfemias, ¿no? O sea, en este acuerdo se llegó a que las blasfemias no ofenden a Dios, porque Dios es superior, ¿no es cierto? Si existe, si realmente existe Dios, está fuera absolutamente del alcance de nuestras ofensas. Es muy ¿No? pretencioso atribuirse la capacidad de ofender a Dios, ¿no? O sea, Claro, o sea, sí. sí, ¿no es cierto? Y el Dios al que defiende esta gente de estos blasfemos espantosos, entre los que están, no sé, los LGBT, como vamos a ver más adelante, en realidad no necesita que lo defiendan, Roberto. O sea, Dios no necesita que lo defiendan. Y si en verdad existe, como dicen ellos, yo creo que ni siquiera querría que lo defiendan. Sí. Todo esto que he citado viene de la definición del diccionario filosófico de Voltaire, ¿no? Sí. Ahora vos dijiste una cosa, Martín, que es que los que no aceptan la blasfemia son, por ejemplo, los fundamentalistas islámicos. Y yo creo que ahí en esa comparación está parte del problema. Vamos primero a la pausa y de regreso lo conversamos. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es. Sí, decía Martín que los que no aceptan la blasfemia son los fundamentalistas islámicos. Y yo tengo la impresión, bueno, no tengo la impresión, me parece que es un hecho, que un gran porcentaje de las personas que se sintieron ofendidas con esta blasfema representación de los Juegos Olímpicos, mm, haciendo la salvedad de que no era blasfema, pues representaba un cuadro de un motivo pagano, pero bueno, o sea, Asumamos que fue la asumamos que última fue la cena. cena, sí, Asumamos, porque la sí. gente entendió, eso es lo que Así la es. gente entendió. Sí, y yo creo que las personas, un gran porcentaje de las personas que se sintieron ofendidas por esa parodia, hicieron esta operación mental. Del cristianismo, del catolicismo, resulta fácil burlarse. Del islamismo, en cambio, no se burla nadie porque nadie se atreve. Y claro, era una comparación que estaba cantada porque estamos en un momento de sensibilidad exacerbada en lo que tiene que ver con nuestras relaciones con el islamismo, con esa civilización. Las relaciones entre Occidente y el mundo islámico están en un momento de quiebre, en un momento de extrema sensibilidad, sobre todo en Europa. Fíjate cómo las ciudades europeas esto se disparó con La la guerra, migración. con la guerra en Sí. la Franja de Gaza, ¿no es cierto? Las ciudades europeas han sido escenario de enormes manifestaciones de migrantes islámicos. Hay todo un debate en Europa sobre si controlar o no a esa migración, cómo controlarla, si se debe hacer o no. Hay la idea de que el Islam ha llegado a Europa, viene a Occidente para acabar con los valores occidentales. La verdad es que los migrantes islámicos no llegan a integrarse a la cultura occidental. No es, por ejemplo, no es lo mismo que los migrantes hispanos que van a Estados Unidos o Europa y que van a integrarse ahí. O sea, la migración, los ecuatorianos que van a Estados Unidos quieren el American Way of Life, quieren integrarse a ese sueño americano, ¿no es cierto? Los islámicos que van a Europa no quieren integrarse a una civilización cristiana. Y es una migración que en este momento está descontrolada y este problema es la base de la polarización de la política europea. Fíjate en el resultado de las elecciones europeas, el crecimiento de la derecha como reacción a Claro. esa situación que para muchos, exageradamente o no,
se puede leer como una islamización de Europa. O sea, hay mucha gente en Europa que está sintiendo eso. Eso explica los resultados del triunfo de la derecha en las elecciones europeas. Es decir, la inauguración de los Juegos Olímpicos ocurre en ese contexto de guerra cultural. Y ese eh, es un contexto que la propia ceremonia asume. La propia ceremonia es parte de esa guerra cultural. Fíjate el tema de la canción de Aya Nakamura en la Academia Francesa, esta cantante negra de Mali, a quien políticos de extrema derecha han dicho que no se le puede llamar cantante francesa porque no canta en francés. Y sí que canta en francés, sino en un francés de Mali que quizás tiene sus modismos, un francés cargado de fórmulas de otros, lingüísticas de otros idiomas, etcétera. Pero sí canta en francés y la pusieron a cantar en la Academia Francesa y termina diciendo un verso de una canción vieja de Charles Con, Aznavour que con la música hecha por la música tocada por la Guardia Republicana, ¿no? Que no es poca cosa en Que Francia. no es, sí, que no es poca cosa. Unos arreglos fantásticos, además, porque es una música que es una canción que debía tener arreglos electrónicos, pero no, tiene arreglos de banda, de banda de guerra, ¿no? Es fantástico lo que hacen. Y en su canción introduce estos versos de Charles Aznavour, este verso de Charles Aznavour que dice a una supuesta novia inglesa que no le entiende, le dice, me gustaría cantarte en el idioma de Molière. Eso dice Aya Nakamura, cuyo francés está muy lejos de ser el idioma de Molière, y es como una propuesta política de decir, el francés ya no es el idioma de Molière. Es una bastante woke, pero bastante moderno y atrevido, ¿no? Entonces, sí, está eso, Martín, es el tema de la guerra cultural y esta sensación de que si nos estamos burlando de la religión católica y no nos atrevemos a hacer lo mismo con el Islam, ha terminado percibiéndose como un signo de debilidad de la civilización occidental, ¿no? Sí, Y los conservadores piensan que los woke o los progres respetan al Islam, pero no respetan al catolicismo. es exactamente lo que se me ha achacado de todas formas por un tuit que yo puse hablando sobre lo de Voltaire, sobre el derecho a la blasfemia, etcétera, ¿no? Es lo que más se me ha dicho. Entonces, si nos burlamos del cristianismo, ¿por qué no nos burlamos de Mahoma? Eso me lo han dicho de todas las formas y en todos los tonos imaginables, Roberto. Yo Sí, creo que ese argumento es entendible porque la gente dice, bueno, si me ofende a mí, ¿por qué yo no puedo ofenderle al otro? Pero, a ver, primero es un argumento imposible, es un argumento que no, es absolutamente no lugar. inviable. Mm, Porque si haces una parodia de Mahoma en los Juegos, en la inauguración de los Juegos Olímpicos en París, se incendia la ciudad y habrá degollamientos por montones en las calles, ¿no? Mira, los casos de los asesinatos cobardes hechos por fundamentalistas, integristas, ¿no es cierto? Por el caso Charlie Hebdo. También el caso del profesor ese degollado, Samuel Paty se llamaba, por haber mostrado las caricaturas de Mahoma en el colegio y luego vino uno de sus alumnos y le cortó la cabeza. Nos están diciendo, esos casos nos están diciendo claramente que ellos no van a aceptar la blasfemia. sí, No la van a tolerar. Y no somos nosotros los que vamos a obligarlos a cambiar. O sea, entonces es inviable ese argumento. Luego, aunque lo entiendo perfectamente, lo puedo entender, pero tampoco significa que nosotros debamos renunciar a esa gran conquista occidental que fue el laicismo y la libertad de expresión. El mérito del catolicismo, el mérito de la religión católica
es que se adaptó a la Ilustración y a la democracia, mientras que el Islam no. El Islam no es un pensamiento, no es una fe que acepte estas formas políticas que a su vez aceptan y son tolerantes y aceptan la libertad de expresión y todo eso, ¿no es cierto? Y eso que ahorita tú decías, ¿no? Que parece una debilidad de Occidente, realmente es la fortaleza Exacto. de Occidente, es la maravilla de Occidente, ¿no? Ese sentido de tolerancia y de libertad, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a comportarnos como los otros? ¿No es cierto? Nosotros debemos ser orgullosos de lo que tenemos como cultura, como civilización, ¿no? Te voy a citar a un periodista audiovisual colombiano que vi que hizo la lista de las parodias de la Última Cena, y al final cierra esa lista, que es larguísima. Se llama Daniel Ruge, si nuestros escuchas quieren ver, se llama Daniel Ruge en Twitter. Al final dice una cosa que me dejó pensando y que creo que me da en algo la razón, ¿no? Dice, se trata de un evento esencialmente occidental. Esto es hablando de la mise en scène de esta cosa, en una ciudad producto de miles de años de cultura judeocristiana. El catolicismo se ha adaptado a la democracia. El democristianismo nace en el siglo XIX, dice. Y luego hace una pregunta que es clave. ¿Esto es una invitación a que católicos actúen como fundamentalistas? Y esencialmente eso es lo más triste para mí, lo Mm. más trágico, Muchos de los que reclamos hay mucha pretenden eso, gente que ¿no? está diciendo, actuemos como ellos. ¿Por qué Sí. no somos Ajá. como ellos? Por Dios, Sí. lo, Nuestra lo, lo fortaleza es no grandioso, ser como ellos, sí. lo grandioso de Occidente es que no somos como ellos. Sí. Pero ahora hay una cosa adicional, Martín, y es por eso que es tan fascinante este debate que ha surgido en torno a la inauguración de los Juegos Olímpicos. Hay otro problema que es un tabú, Martín, un problema que está latente y detrás y como debajo de todo este debate, y cuando sale a flote solo consigue hacerlo de manera violenta y homófoba o transfoba, y me refiero, claro, al hecho de que es una parodia, de que la parodia fuera perpetrada por travestis, o digamos, hay un gran número de travestis en este acto, que de hecho es un desfile empieza siendo un desfile de drag queens. Y claro, el problema, salvo para los homófobos que encuentran que eso es repugnante, pero digamos, para las personas que no somos homófobas y que nos parece la homosexualidad normal y el travestismo una opción, el problema no es que un grupo de travestis hagan una parodia de la religión, Martín. El problema es que hay algo que no se puede parodiar y ese algo es el travestismo. No puedes hacer una parodia de, Eso es verdad. de los travestis porque serás cancelado y serás tachado como homófobo y transfobo. No puedes hacer tampoco una... No nos podemos burlar de un drag queen, no nos No, podemos no, burlar de un no. gay, podemos burlarnos de Dios, de Cristo, pero no de estos señores. Sí, así como tampoco nos podemos burlar de o hacer parodias o hacer sátiras sobre, digamos, no solamente el travestismo, sino cualquier forma de homosexualidad y sobre el feminismo, y no podemos hacer sátiras sobre el indigenismo, no podemos satirizar lo que Leonidas Issa llama los grupos racializados, sin advertir que quien los está racializando es él. No puedes hacer parodias de todos estos grupos que se conciben a sí mismos como minorías explotadas, porque serás cancelado. Entonces, o sea, puedes hacer humor sobre los judíos, pero no puedes hacer humor sobre los palestinos, pregúntele a Iván Ulchur. Entonces, estamos ante un tema tabú. El tabú que en el caso de asunto de la Última Cena y esta incomodidad por la parodia a la Última Cena era un problema de profanación religiosa, se convierte aquí en un problema que realmente tiene que ver con el ámbito de la libertad de expresión. Y resulta que esto es
la regla del universo woke, que es la cultura dominante en el planeta, en Occidente, y que es básicamente, Martín, una religión fundamentalista. Lo woke es una religión fundamentalista y por eso es censuradora, es la cultura de la cancelación. Esto tiene que ver con esta izquierda identitaria que hace rato dejó de entender la causa de la izquierda como un asunto de lucha de clases entre burgueses y proletarios. Es una izquierda que ha multiplicado el número de causas, ¿no? Entonces ahora la sociedad se ha convertido en una especie de panal de identidades en pugna, ¿no? De minorías en pugna eterna entre privilegiados y opresores, ¿no? Existen tantas causas como minorías y todas las minorías son identidades oprimidas. ¿Quién es el gran opresor? El hombre blanco heterosexual, ¿no es cierto? Y los oprimidos son las mujeres, los homosexuales, los transexuales, los negros, los indígenas, los animales incluso, porque Los el animales. hombre blanco heterosexual es el explotador de la naturaleza y de los animales. Los países de la periferia, los palestinos con respecto a los judíos, los cubanos con respecto al imperio, todos en tanto víctimas son imparodiables. No hay como, no hay como Sí, ni siquiera hacer humor de estos grupos. sí, es que a eso, yo creo que a eso íbamos, ¿no es cierto? Porque finalmente el gran malestar, ¿no es cierto? Es que los woke o progres como les dicen, son realmente equivalentes a los fundamentalistas islámicos, pero que están en Occidente, ¿no es cierto? Y como fundamentalistas que son autoritarios, canceladores, ellos deciden qué se cancela y qué no se cancela. Ellos no la pidan a sus víctimas, pero asesinan la personalidad de ellos. Eso es la cancelación finalmente, ¿no? Es imponer su verdad, imponernos sus sensibilidades. Y creo que de eso está mamada una gran parte de la sociedad, ¿no? Porque se ha convertido en una cultura dominante. No, porque, dominante digo porque no podemos salir de esa bota que nos aplasta, es muy difícil. ¿Quién se atreve a hacer una parodia de drag queens? Nadie, porque va a ser No, tratado de homófobo, de machista, de heteropatriarcal, de blanco hegemónico, de fascista o de facho, como se dice ahora, ¿no? En realidad, Roberto, estos woke o progres son exactamente lo mismo que los fundamentalistas, integristas musulmanes en sus sociedades, ¿no? Y yo creo que, como tú decías, este gran debate finalmente se reduce a eso, a un acto de rebeldía de los que se sienten eh, eh, aplastados por esta sensibilidad. ¿Mm? Es, Martín, hay un ambiente de pánico moral que recorre el mundo. Y ese es, como vos dices, el gran malestar. Podemos concebir a un grupo de drag queens haciendo una parodia de La Última Cena y está bien que eso sea posible. O sea, me parece perfecto que eso ocurra, pero resulta inconcebible un grupo de estudiantes de colegio católico haciendo parodia de los travestis. Es inconcebible, eso sería cancelado, eso sería una abominación social. O sea, entonces estamos ante una situación bastante opuesta a los conceptos fundamentales de la civilización occidental que ahora tiene tan mala prensa. Martín, porque lo que pasa con lo woke es que está proponiendo una reingeniería social que echa abajo el concepto de igualdad ante la ley. Y eso es profundamente antioccidental, porque lo propio de la civilización occidental es la democracia y la igualdad ante la ley. O sea, somos iguales y tenemos derechos en tanto somos todos ciudadanos, mientras que lo woke plantea que tenemos derechos, unos más que otros, en tanto pertenecemos a una minoría u otra, es decir, no somos iguales. Y eso es para mí es una involución monstruosa. Por eso es que podemos, por eso es que ha surgido esta incomodidad con la parodia de los Juegos Olímpicos y es
penoso y lamentable que cuando esta molestia estalle o estalla, lo haga a través de manifestaciones homófobas y transfobas y violentas, porque esas también son atentatorias contra el espíritu de tolerancia que deberíamos tener en una democracia occidental, donde todos somos iguales ante la ley. Es bien difícil de plantearlo porque lo woke es la cultura dominante. Entonces, o te rebelas contra eso y eres homófobo, o no sabes cómo decirlo. Y eso es lo que ha estado ocurriendo en este debate. La gente se siente incómoda sin terminar de entender por qué, porque esta cultura dominante ya les chupó la cabeza. Y es eso, sí. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es.